Mi hermana intentó quedarse con mi herencia tras la muerte de mi madre, pero ahora que perdió todo, quiere que la ayude. Hola a todos. Nunca pensé que tendría que compartir algo tan personal, pero últimamente no sé qué pensar y siento que necesito una opinión externa sobre si estoy actuando bien o no. La situación con mi familia ha sido un desastre desde hace unos años, y todo se vino abajo cuando mi madre falleció. Para ponerlos en contexto, tengo 35 años y mi hermana, Claudia, tiene 38. Siempre tuvimos una relación complicada, aunque crecimos juntos y nos llevábamos bien de niños, algo cambió cuando éramos adolescentes. Claudia siempre fue la favorita en la familia, al menos desde mi punto de vista. No quiero sonar resentido, pero desde que tengo memoria, mi madre siempre la trató de manera especial, como si fuera la hija que nunca cometía errores, la que siempre tenía razón en todo. No importa si era una discusión tonta o una pelea más seria, al final del día, Claudia siempre lograba salirse con la suya, mientras que yo terminaba siendo el problemático. A pesar de esto, intenté mantener una relación cordial con ella. Yo sabía que éramos diferentes y que nunca íbamos a ser súper cercanos, pero al menos trataba de no generar más conflictos de los necesarios. Después de que me gradué de la universidad, me mudé a otra ciudad para trabajar, mientras que Claudia se quedó en nuestra ciudad natal. Ella vivía cerca de mi madre, y durante los últimos años, antes de que nuestra madre falleciera, Claudia asumió el rol de cuidadora, aunque no creo que realmente haya sido por puro sacrificio. Siempre me pareció que disfrutaba ser la hija que estaba ahí para mamá, cuando yo no podía estarlo físicamente. No me malinterpreten, yo la ayudaba en todo lo que podía, le enviaba dinero para los gastos de la casa, la llamaba varias veces a la semana para ver cómo estaba, y cuando mi trabajo lo permitía, la visitaba. El problema comenzó cuando mi madre enfermó gravemente. Durante los últimos meses de su vida, dependía mucho de Claudia, y yo trataba de estar más presente, pero entre la distancia y mi trabajo, no podía hacerlo tanto como me habría gustado. Fue en esa época que Claudia empezó a tomar más decisiones por su cuenta. Comenzó a manejar las finanzas de mi madre, a controlar el acceso a sus cuentas bancarias y a decidir lo que era mejor para ella, sin consultarme en lo más mínimo. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que estaba tratando de hacer lo mejor por nuestra madre, y como era la que estaba más cerca, acepté que tal vez fuera lo correcto. Después de que nuestra madre falleció, las cosas se pusieron feas. Mi madre dejó un testamento claro, en el que dividía su herencia de manera equitativa entre Claudia y yo. Esto incluía la casa familiar, algunas cuentas de ahorro, y algunos bienes que no eran de gran valor económico, pero sí sentimental. Mi madre siempre nos había dicho que quería que las cosas fueran justas, y yo siempre creí que eso sería lo que ocurriría. Pero entonces, Claudia empezó a mostrar su verdadero rostro. Justo después del funeral, comenzó a actuar como si todo lo que mi madre dejó le perteneciera solo a ella. Me bloqueaba cualquier intento de tener acceso a la cuenta bancaria de nuestra madre, e incluso llegó a cambiar las cerraduras de la casa familiar para que yo no pudiera entrar. Cuando la confronté sobre esto, su argumento fue que ella había sido la que se sacrificó durante los últimos años, cuidando a mamá, y que, por lo tanto, tenía derecho a una mayor parte de la herencia. Intenté ser razonable. Le recordé que nuestra madre había sido clara en su voluntad y que lo justo sería respetar sus deseos. Pero Claudia no quería saber nada de eso. Afirmaba que yo no había estado presente en los últimos años de nuestra madre y que no tenía derecho a reclamar nada. Me acusó de ser un hijo ingrato que solo aparecía para aprovecharse de lo que quedaba. La situación se volvió insoportable. Cada conversación con Claudia terminaba en una discusión en la que me hacía sentir como si yo fuera el malo por simplemente pedir lo que me correspondía. Lo peor fue que, al parecer, ya había vaciado la cuenta bancaria de mi madre. Había estado sacando dinero durante meses antes de que falleciera y lo había gastado en lujos innecesarios, viajes que necesitaba para despejarse y otras tonterías que no tenían nada que ver con las necesidades de mi madre. En ese punto, decidí tomar medidas legales. Hablé con un abogado y empezamos el proceso para que se respetara el testamento. No fue una decisión fácil, porque sabía que esto destrozaría lo poco que quedaba de nuestra relación como hermanos, pero ya no veía otra opción. Claudia no estaba dispuesta a ceder en nada, y yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se quedaba con todo lo que nuestra madre nos había dejado a ambos. El proceso legal fue largo y agotador. Claudia hizo todo lo posible por retrasarlo y complicarlo. Llegó a inventar excusas absurdas, diciendo que mi madre había cambiado de opinión en sus últimos días y que le había dicho verbalmente que quería que ella se quedara con todo. Obviamente, no había ninguna prueba de eso, y mi abogado rápidamente desmanteló esos argumentos. Al final, logré recuperar una parte de la herencia, aunque la mayor parte del dinero ya había sido gastada. La casa familiar, al menos, quedó bajo mi control. Fue un pequeño alivio después de toda la batalla, pero también un recordatorio constante de lo mucho que había cambiado mi relación con Claudia. Ella se quedó con poco o nada, y su estilo de vida lujoso y descuidado terminó por destruir lo que había obtenido. Desde que gané el juicio, Claudia y yo no hemos vuelto a hablar. La familia está completamente dividida.
Algunos apoyan a Claudia, diciendo que yo fui cruel por llevar el asunto a los tribunales, mientras que otros me apoyan, reconociendo que solo estaba defendiendo lo que era justo. Mi padre, quien estuvo ausente durante la mayor parte de mi vida y quien no tiene mucha relación con nosotros, simplemente se mantuvo al margen, como siempre lo ha hecho. Ahora, 2 años después de todo esto, recibí una llamada inesperada de Claudia. Está en la ruina. Las malas decisiones financieras y los lujos que compró con el dinero de la herencia la dejaron sin nada. Me llamó para pedirme ayuda. Dice que soy su único hermano y que la familia es lo más importante, que debería ayudarla a levantarse ahora que está en su peor momento. Y aquí es donde entra mi dilema. ¿Soy el idiota por no querer ayudarla después de todo lo que hizo? Parte de mí se siente mal por ella, pero otra parte no puede olvidar la traición y todo el dolor que me causó. Sé que está desesperada, pero no sé si puedo confiar en ella después de todo lo que pasó. Entonces, ¿soy el idiota por no ayudar a mi hermana después de que intentó quedarse con mi parte de la herencia? Actualización 1. Después de leer muchos de los comentarios, me di cuenta de que todavía estaba muy atrapado en el resentimiento hacia Claudia. Muchas personas me dijeron que debería mantenerme firme, mientras que otras me sugirieron que, a pesar de todo, ella sigue siendo mi hermana y que debería ayudarla. Honestamente, estaba más confundido que antes. Siempre pensé que al final la familia debería estar unida, pero, ¿cómo se supone que debo unir algo que está tan roto? Decidí darle una oportunidad y hablar con Claudia. No fue fácil para mí, pero me di cuenta de que necesitaba enfrentar esto de una vez. La llamé y quedamos en vernos en un café para hablar. Cuando la vi, no pude evitar notar lo diferente que estaba. Parecía más desgastada, mucho más de lo que recordaba. Supongo que la situación realmente le ha pasado factura. La conversación fue difícil, por decirlo de alguna manera. Al principio, Claudia intentó actuar como si nada hubiera pasado, como si nunca me hubiera intentado quitar lo que me correspondía por derecho. Eso me molestó más de lo que esperaba. Me resultaba imposible olvidarme de todo lo que había hecho, y ella simplemente parecía ignorar el hecho de que intentó quedarse con toda la herencia y dejarme sin nada. Le dije, de manera directa, que no podía ignorar lo que había sucedido entre nosotros. Que su traición me había dolido profundamente, no solo por el dinero, sino porque, en algún momento, yo todavía la veía como mi hermana, como alguien en quien podría confiar. Le recordé el juicio, lo mal que me había hecho sentir que me acusara de no haber estado presente para nuestra madre cuando, en realidad, siempre hice lo que pude desde la distancia. Finalmente, después de bastante insistencia, Claudia empezó a abrirse más. Lo que me contó me dejó completamente atónito. Según ella, todo lo que hizo fue impulsado por su esposo. No lo mencioné en el post inicial porque, sinceramente, nunca pensé que tuviera un papel importante en todo esto, pero el esposo de Claudia siempre fue alguien complicado. Nunca tuvimos una buena relación, y siempre pensé que había algo raro en su actitud, como si solo estuviera interesado en el dinero que mi madre nos dejaría. Pero nunca imaginé que él había sido el principal instigador de todo. Claudia me confesó que su esposo la presionó constantemente para quedarse con toda la herencia, diciéndole que, como la mayor y la que había estado cuidando a mamá, era su derecho. También me dijo que él veía esa herencia como una oportunidad para invertir en varios negocios que, claramente, no salieron bien. De hecho, muchos de los problemas financieros de Claudia vinieron de esas inversiones fallidas que él hizo con el dinero de mi madre. Me sentí traicionado por partida doble. No solo mi hermana, sino también su esposo había conspirado para intentar quedarse con todo. Y lo peor de todo es que, a pesar de haber sido manipulada, Claudia aún tomó la decisión de seguir adelante con todo, sabiendo que estaba dejándome a un lado. Le dije que entendía que su esposo la había influenciado, pero que eso no justificaba sus acciones. Claudia empezó a llorar, diciendo que lo sabía, que estaba arrepentida, y que ahora se daba cuenta de que su esposo la había llevado por el mal camino. Lo que no esperaba era lo que me dijo después: están divorciándose. Al parecer, cuando el dinero se acabó y las inversiones fracasaron, él la dejó a su suerte. Ahora no tiene a dónde ir, no tiene trabajo ni recursos para mantenerse. Fue en ese momento cuando me pidió ayuda, de nuevo. Esta vez no solo dinero, sino un lugar donde quedarse, ya que su situación financiera es mucho peor de lo que imaginaba. Sinceramente, no sé qué hacer. Parte de mí quiere ayudarla porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hermana y está en una situación difícil. Pero otra parte de mí sigue llena de resentimiento. No puedo evitar pensar que, si las cosas hubieran salido bien para ella, nunca se habría acercado a mí. Ahora que ha perdido todo, viene a mí buscando apoyo, después de haberme traicionado de la peor manera. Así que aquí estoy, preguntándome si debería abrirle las puertas de nuevo o si es mejor seguir adelante y dejar que ella enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Actualización 2. Después de la conversación que tuve con Claudia, pensé que tal vez podría encontrar alguna manera de ayudarla sin comprometerme demasiado, al menos para que tuviera un lugar donde quedarse temporalmente mientras organizaba su vida. Aunque aún tenía muchas dudas, sentí que no podía ignorar completamente su situación.
Decidí que lo más sensato sería consultarlo con mi padre, para tener otra perspectiva sobre todo lo que estaba pasando, ya que aunque él se ha mantenido al margen durante años, su opinión aún tiene peso para mí. Así que lo llamé y le conté lo que estaba ocurriendo con Claudia, su situación financiera, y el hecho de que me había pedido ayuda. La conversación con él fue mucho más intensa de lo que esperaba. Al principio, se mostró distante, como de costumbre, diciendo que estas eran cosas entre hermanos y que no quería involucrarse. Pero, después de un rato, su tono cambió por completo. Lo que me reveló mi padre me dejó aún más confundido, y para ser sincero, completamente devastado. Resulta que mi padre sabía mucho más sobre la situación de Claudia de lo que había dejado ver. Me dijo que, desde hace un tiempo, Claudia había estado tratando de reconectar con él en secreto. Según él, todo comenzó cuando su situación financiera empezó a deteriorarse. Lo que me molestó más fue que mi padre admitió haberle dado algo de dinero en varias ocasiones, aunque nunca grandes cantidades, pero suficientes para que Claudia siguiera con su vida durante más tiempo sin que yo lo supiera. Le pregunté por qué no me lo había contado antes, y su respuesta fue que no quería meterse en líos familiares y pensó que Claudia eventualmente resolvería sus propios problemas. Aparentemente, lo que él no sabía era hasta qué punto ella había caído en desgracia y que su situación había llegado al punto de pedir mi ayuda. Pero lo peor de todo es que me confesó que, según Claudia, su esposo no fue el único culpable de todo el desastre financiero. Resulta que Claudia también estuvo jugando sus propias cartas, ocultando dinero a su esposo y usando parte de la herencia para alimentar sus propios gastos sin sentido, incluso mientras estaba casada. Así que, en lugar de ser una víctima completa, Claudia también había estado manipulando la situación para beneficio propio, mientras su vida y su matrimonio se desmoronaban. Cuando las cosas finalmente salieron mal, intentó culpar a su esposo para ganarse mi simpatía, sabiendo que yo ya no confiaba en él. En ese momento, sentí como si todo el aire me hubiera sido arrebatado. No podía creer que, incluso ahora, después de todo lo que había sucedido, Claudia seguía tratando de manipularme para obtener más de mí. Me sentí profundamente traicionado una vez más. ¿Cuánto más estaba dispuesta a mentir? ¿Cómo había llegado a pensar que, después de todo, podría seguir controlando la situación para su beneficio? Lleno de rabia y frustración, llamé a Claudia para confrontarla. La conversación fue tensa y llena de recriminaciones. Le dije que sabía lo que había estado haciendo, que sabía que no solo había sido manipulada por su esposo, sino que también había estado actuando por su cuenta. Ella trató de negarlo al principio, pero cuando se dio cuenta de que no iba a dar marcha atrás, terminó por admitirlo. Me dijo que estaba desesperada, que no sabía cómo manejar su vida y que había cometido muchos errores. Se disculpó una y otra vez, pero en ese momento, ya no podía confiar en nada de lo que me decía. Le dejé claro que no podía seguir ayudándola. No solo porque no confiaba en ella, sino porque ya no podía seguir cargando con su caos emocional y financiero. Sentía que todo lo que hacía por ella solo resultaba en más mentiras y manipulaciones. Le dije que, si realmente quería cambiar, tendría que hacerlo sola, sin depender de mí ni de nadie más para arreglar sus problemas. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hermana y me duele verla en ese estado. Pero alivio porque, finalmente, sentí que había puesto un límite claro. No podía seguir dejándola arrastrarme a su espiral de autodestrucción. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ella. Mi padre me ha preguntado qué pienso hacer, y aunque siento algo de presión por parte de algunos familiares para que le dé otra oportunidad, estoy convencido de que hice lo correcto. Tal vez algún día Claudia encuentre la manera de salir adelante, pero por ahora, necesito protegerme y mantener la distancia. Sé que algunos de ustedes pensarán que fui demasiado duro, y otros dirán que fue lo correcto, pero al final del día, creo que todos llegamos a un punto donde tenemos que proteger nuestra propia paz mental. Y yo, después de todo lo que ha pasado, simplemente no puedo seguir cargando con las consecuencias de sus decisiones.